Doctor Corrales, su nuevo libro se titula Resolviendo los obstáculos que enfrenta la democracia y se subtitula ¿Por qué los cambios constitucionales en América Latina no suelen mejorar la democracia? Esta es una traducción contextual del inglés al español. Entonces, quisiera conocer lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta fundamental que intenta responder con este libro y cuál es su aporte, cuál es el nuevo aporte del libro a la literatura? Bueno, claro, con mucho gusto. Es un libro que lo que trata de estudiar es los poderes formales de los presidentes. Todas las constituciones del mundo, todas, le dedican mucho terreno a estipular qué es lo que puede hacer un presidente y qué es lo que no puede hacer el presidente. Y en América Latina hay mucha variación con este tema, a pesar de que son todas constituciones más o menos democráticas. Hay constituciones que le dan muchos poderes formales al presidente y otras que le restringen esos poderes. Y es un intento de tratar de explicar en qué momento vamos a ver tales constituciones que le dan muchos poderes al presidente. Como muchos de mis estudios, surge a raíz de lo que pasó en Venezuela, cuando arranca el gobierno de Hugo Chávez en el año 99, todos recordamos que su primer proyecto político fue cambiar la Constitución. Y cuando yo vi aquello, creo que fui un grupo minoritario de politólogos que salió del proceso pensando, esta Constitución, que mucha gente bautizó como una Constitución participativa, yo personalmente encontré que le expandía peligrosamente los poderes al presidente. Y dije, esto lo voy a tener que estudiar y lo voy a tener que documentar. Y lo documenté, desarrollé una metodología para medir estos poderes, metodología que no desarrollé yo solo, sino que utilicé lo que la literatura ya había desarrollado. Y empecé haciendo comparaciones dentro de Venezuela con otros procesos constituyentes en Venezuela. Y luego desarrollé mi teoría y luego empecé a compararlo con otros países de América Latina. Y el resultado de este libro, que es un estudio comparado de los procesos de asamblea constituyentes y en términos generales cambios de constituciones, para tratar de explicar en qué momento vamos a ver cambios de constituciones que empoderan al presidente y en qué momento vamos a ver cambios de constituciones que le ponen más limitaciones a los poderes de los presidentes. Ok, ¿y cuáles son las principales atribuciones o poderes presidenciales que suelen incluirse en estos cambios constitucionales y que en tu opinión desmejoran el desempeño democrático de los países que has estudiado? Bueno, el índice que yo desarrollo incluye no me sé el número exacto, pero por lo menos a 20 y pico de ramas de facultades que un presidente puede tener o no tener, o puede tener con mayor amplitud que otras. Es difícil decidir cuál es la que más importa, pero vaya, una de las más importantes y muy básicas son cuánto tiempo es el mandato del presidente, su capacidad de reelección, su capacidad de irse por encima del Congreso, del Parlamento, si las reglas que se utilizan para elegir, las reglas que se utilizan para nombrar miembros de gabinetes, para sancionar a miembros de gabinetes. Hay muchas. En algunos casos son muy pequeñas, en algunos casos son muy grandes. Por lo tanto, es bueno tener un conteo global. Pero no cabe duda que la reelección, por ejemplo, es muy importante. La capacidad del Parlamento de frenar a los presidentes, la independencia del Poder Judicial, las autonomías regionales de los gobernadores, por ejemplo.
Son muchas, pero a la hora de la verdad uno termina con una puntuación global y esa es la que yo utilizo en el libro. ¿Y cuál sería la constitución latinoamericana con mayor puntuación global en su índice? Es decir, la que más desmejora la democracia. De las 10 asambleas constituyentes que se han realizado en América Latina desde los años 80 hasta el presente, la que más concentró poderes en el presidente, sin lugar a duda, desde el punto de vista de mi metodología, es la Constitución de Venezuela del 1999, seguida por la Constitución de Alberto Fujimori en Perú del año 1993-94, pero la de Venezuela la supera. Entiendo. Bueno, pienso que este libro desmontaría el mito democrático que se construyó en torno a la Constitución venezolana de 1999. Bajo tu perspectiva, la Constitución del 99 también padece de la falla. Es decir, es una Constitución que no mejoró la democracia venezolana porque lejos de limitar el poder del presidente, lo amplía. Pensando a futuro, un escenario en el cual hay cambio de régimen en Venezuela y se propone un cambio constitucional para regresar a la democracia. De acuerdo a tu predicción, si la Asamblea Nacional de ese momento está compuesta por una mayoría aliada al presidente de turno, esta asimetría de poder conduce a un cambio constitucional que otorgaría amplios poderes al Poder Ejecutivo. Te pregunto, ¿cómo se hace para evitar que una mayoría del gobierno en la Asamblea Nacional haga un cambio constitucional a su favor? Claro, bueno, efectivamente, eso fue lo que se trató de impedir en Venezuela y no se logró. Efectivamente, la variable que más determina si se van a ampliar los poderes del presidente en una constitución o no es el nivel del control que pueda tener las fuerzas del presidente en el grupo que va a redactar. Y acordémonos que Chávez en el 99 obtuvo casi el 95% del control de la Asamblea Constituyente de aquel momento. La Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro todavía es más monopólica porque hay cero oposición. Entonces ahí hay cero posibilidades de que surja una constitución que le imponga límites al Poder Ejecutivo. Realmente no hay posibilidades en Venezuela porque en Venezuela no hay oposición participando de la constituyente, fueron excluidos y la oposición optó también por no participar, pero podemos predecir cuál va a ser el resultado. El resultado no va a ser más límites al poder del Poder Ejecutivo, todo lo contrario. Pueden ir inclusive más lejos, es decir, con lo que está sucediendo, al haber cero presencia de oposición, no hay ningún tipo de resistencia. Entonces, enfrentamos la situación de que en Venezuela la Asamblea Constituyente puede transformar el régimen de una democracia sesgada hacia el hiperpresidencialismo y convertirse ahora en una especie de democracia ya no de democracia liberal, inclusive dejar de ser democrático. Es muy factible ese escenario en Venezuela. Ojo, la Asamblea Constituyente actual de Venezuela difiere de las que yo estudio porque ninguna de las constituyentes que yo estudio fueron electas por métodos antidemocráticos o no democráticos, mientras que la de Nicolás Maduro sí. Por eso es que se produce este monopolio del partido de gobierno. No es normal, esto no pasa en un sistema democrático, que solamente haya un bando político. Entonces, ahora no hay asimetría de poder, ahora hay monopolio de poder por parte de Nicolás Maduro. Ahora, ojo, ellos nunca van a decir que están alejándose de una democracia. Ellos van a tener una democracia basada en el mayoritarismo. Bueno, y en el caso de
de Venezuela no se puede hacer eso, pero basada en que hay un solo partido en Venezuela que representa al pueblo, es el único. Los demás son oligarcas. Entonces, en ese aspecto siempre van a vivir con el convencimiento de que ellos lo que están es empoderando al pueblo. Y con eso van a poderse creer la mentira de que están expandiendo la democracia. Pero a la hora de la verdad, lo que tienen que hacer es quitarle poder a todos los grupos de resistencia y de frenos y contrapesos. Y lo pueden lograr, lo pueden lograr. Es muy difícil que este proceso resulte en más límites al poder ejecutivo. Y una vez desaparezcan los frenos y contrapesos, perdón, desde mi punto de vista, desaparece el tema de democracia liberal. En la mente de ellos, no. En la mente de ellos están viviendo un momento de empoderamiento del partido que de verdad es popular. Es un modo de pensar que se parecía mucho al de Acción Democrática en el trienio. Esto es algo que desarrollo en el libro. Y Acción Democrática eventualmente evolucionó. Pero, o sea, Acción Democrática fue de un partido que se consideraba el único partido que de verdad representaba a Venezuela, a un partido que tenía que compartir el poder. Lo que estamos viendo en Venezuela ahora con el chavismo es que se están convirtiendo en el partido que están yendo cada vez más a querer monopolio, a no querer oposición. Y en eso estamos.